Mi jefe me descontó $5,000 por errores falsos durante mi embarazo mientras su amante cobraba bonos sin trabajar. Antes de su aniversario, dejé unas bragas en su mochila de viaje. Su esposa lo encontró y explotó todo. En 48 horas perdió trabajo y matrimonio. Ahora trabajo en su oficina con triple sueldo. Increíbles resultados, realmente excepcionales. El director general cerró la carpeta con mi reporte de campaña en su oficina. ¡Felicidades! Este proyecto superó todas las expectativas. Flotaba en una nube cuando salí de su oficina. 5 años esperando este reconocimiento. Era el momento perfecto. Toqué la puerta de mi gerente. ¿Tiene un momento? Tengo algo que informarle. Claro, pase. Me senté frente a su escritorio. Respiré profundo. Quería comunicarle que estaré necesitando hacer algunos ajustes en los próximos meses. Mis manos temblaron ligeramente. Estoy embarazada. Su expresión cambió como si hubiera encendido un interruptor. Se levantó bruscamente y abrió la puerta de par en par. Equipo. Vengan todos acá, ahora. Su voz cortó el aire de la oficina como un látigo. Tenemos una situación que necesita ser discutida públicamente. Todo el departamento se acercó en silencio. Mi corazón comenzó a martillear contra mis costillas. Algo estaba terriblemente mal. Lanzó una carpeta sobre su escritorio con violencia. Los papeles se desparramaron frente a mí como acusaciones. Errores que han costado exactamente $5,000 a esta empresa. Su sonrisa era puro veneno. Ahora todo cobra sentido. Esos números no pueden estar. Silencio. Me cortó con una frialdad que me heló la sangre. Las hormonas del embarazo te dañaron el cerebro. Su sonrisa se torció en una mueca burlona que me hizo sentir náuseas. Tu cerebro literalmente no funciona igual. Es patético. Eso no es. Me interrumpió. $5,000 serán descontados de tu nómina. Inmediatamente. Sus ojos brillaron con sadismo puro. Esto es ilegal. Las palabras salieron como un susurro ronco. No puede hacer esto. ¿Ilegal? Se rió con una crueldad que me atravesó como vidrio roto. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Se giró hacia Valeria, que observaba desde el fondo con una sonrisa triunfal. Ella limpiará tu desastre. Sus ojos brillaron con malicia pura. A partir de mañana, Valeria manejará tus cuentas más importantes. Claramente tiene la estabilidad mental que tú has perdido. La humillación me quemaba por dentro como ácido. Luego se dirigió a mí. Verás, algunas mujeres simplemente pierden toda capacidad profesional cuando sus cuerpos están ocupados en funciones más primitivas. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando que me derrumbara. Sonreí lentamente. Era la sonrisa más peligrosa de mi vida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, con esa sonrisa congelada mientras todos se dispersaban. El departamento volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Como si acabaran de destrozar a una persona frente a sus ojos y fuera lo más normal del mundo. Caminé hacia mi oficina con las piernas temblorosas. Cerré la puerta y me desplomé en mi silla. Por primera vez en años, lloré en el trabajo. Pero no fueron lágrimas de autocompasión. Fueron lágrimas de rabia pura. Me subestimó, murmuré mirando la pared donde tenía colgados mis certificados y reconocimientos. Cometió un error. Esa misma tarde, mi gerente me envió una lista interminable de urgencias. Reportes que necesitaban revisión inmediata. Presentaciones que debían estar listas para mañana, correcciones que deberían haber estado hechas desde hace semanas. Todo el trabajo que normalmente se distribuía entre 3 personas, ahora era mío. Me quedé en la oficina hasta las 6 de la mañana, no por elección, sino porque sabía que si no entregaba todo perfecto, sería otra excusa para humillarme. Pero mientras trabajaba, algo más estaba pasando en mi mente. Analizaba cada detalle de lo que había ocurrido. ¿Por qué precisamente Valeria?
Llevaba 5 meses en la empresa. No era incompetente, pero tampoco era buena. Sus reportes necesitaban constantes correcciones, sus presentaciones eran básicas, y más de una vez había tenido que explicarle procedimientos elementales. Sin embargo, ahí estaba, recibiendo un bono de $5,000 por arreglar mi desastre y tomando mis cuentas más importantes. No tenía sentido profesional, pero tenía perfecto sentido personal. Cuando salió el sol, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Mi gerente había cometido un error fundamental. Me había dado tiempo para pensar mientras me castigaba con trabajo extra. Mi primer movimiento fue ir directo a recursos humanos. Solicité unos días de incapacidad por estrés. No mencioné específicamente el incidente, pero sí dejé claro que necesitaba tiempo para evaluar mi situación laboral tras comentarios inapropiados sobre mi estado de embarazo. Me otorgaron exactamente 4 días. 4 días para recuperarme. Como si 4 días pudieran sanar la humillación de ser destrozada públicamente frente a todo mi departamento. Durante el primer día en casa, algo cristalizó en mi mente. El director general me había felicitado por la campaña de Moverian Corp, un cliente mediano que había conseguido después de meses de trabajo. No era uno de mis clientes grandes, pero yo lo había tratado como si fuera el contrato más importante del mundo. Cada detalle, cada estrategia, cada análisis lo había pulido hasta la perfección. Y había funcionado. Los resultados superaron todas las expectativas. Pero ahora tenía una idea mejor. Una versión mejorada que podría transformar esa campaña exitosa en algo verdaderamente extraordinario. Una propuesta que no solo salvaría mi reputación, sino que demostraría exactamente qué tan incompetente era mi gerente. Trabajé en la nueva propuesta con una intensidad que me sorprendió. No por compromiso profesional, sino porque sabía que necesitaba algo devastadoramente perfecto para mi regreso. Era mi arma principal. El segundo día, Laura me llamó con la voz quebrada. No puedo quedarme callada, me dijo temblando. Anoche, después de que te quedaste trabajando hasta tarde, yo también me quedé para terminar unos reportes. Como a las 11, fui por unos documentos que había dejado en la impresora cerca de su oficina. Su respiración se entrecortó. Su puerta estaba entreabierta y lo escuché hablando por teléfono con alguien. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Le decía a esa persona que había sido más fácil de lo que pensaba. Que los números que te había mostrado eran inventados. Que había sido el momento perfecto para deshacerse de ti porque nadie cuestionaría un descuento a una embarazada, inestable, punto. Las palabras me golpearon como puñetazos, pero extrañamente, no sentí dolor. Sentí validación fría y precisa. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre eso?, le pregunté. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. No sé. Es que, si se entera de que te dije esto, me puede despedir. Tengo 2 hijos pequeños. Entonces, ¿por qué me lo dijiste, Laura? Porque no podía quedarme sin hacer nada después de oír eso. Las palabras salieron como una confesión desesperada. Llevo meses viendo cómo nos roba el crédito de nuestros proyectos, cómo le da todo el trabajo importante a Valeria y después nos lo pasa a nosotros para que lo revisemos. Ella llega tarde, se va temprano, y cuando comete errores, nos culpa a nosotros. Su voz se llenó de frustración contenida. He visto cómo humilla a otros en privado, cómo manipula los reportes para quedar bien él, y sinceramente es un jefe incompetente que solo sabe hacer quedar mal a otros para esconder sus propias fallas. Lo entiendo perfectamente, Laura. No te voy a presionar. Mi primer testigo potencial, pero necesitaba encontrar algo más sólido. Los siguientes días los dediqué a pulir cada detalle del proyecto hasta la perfección. Cada análisis, cada proyección era un martillazo más en el ataúd de mi gerente. No era solo trabajo. Era artesanía de guerra. Cuando regresé, todo el departamento me miraba como si fuera un fantasma. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa.
Mi gerente me saludó con una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. Qué bueno tenerte de vuelta. Espero que te sientas mejor. Completamente recuperada, respondí con una sonrisa igual de falsa. Pero no había regresado para trabajar normalmente. Había regresado a cazar. Durante los descansos, me quedaba organizando archivos mientras escuchaba conversaciones en cubículos cercanos. En las reuniones, observaba cada gesto, cada mirada cómplice entre él y Valeria. Cuando se ausentaban de sus escritorios, encontraba excusas para pasar cerca y ver qué tenían en sus pantallas. No tuve que esperar mucho para confirmar mis sospechas. Pero lo que realmente cambió el juego fue cuando descubrí el patrón. Mi gerente no solo me había robado el crédito a mí. Había estado haciéndolo sistemáticamente con otros empleados durante años. Proyectos enteros atribuidos a su nombre cuando en realidad los habían desarrollado otros. El dolor se transformó en combustible. No era solo sobre mí. Era sobre todos nosotros. Laura siguió siendo mis ojos y oídos en la oficina. Una tarde me llamó con la voz quebrada. Encontré algo más. Los registros financieros del último trimestre. Hay discrepancias por más de $15,000. Facturas duplicadas, bonificaciones que no aparecen en nómina. ¿Facturas duplicadas? Sí. Una cuenta de gastos de representación que aparece facturada 2 veces en el mismo mes. Y bonos que aparecen pagados pero que jamás se reflejaron en los depósitos reales. No me impactó emocionalmente. Me concentró tácticamente. Cada cifra era evidencia. Cada irregularidad era un clavo más en su ataúd. Consulté con un abogado laboral. Cuando le mostré todo lo que había recopilado, sus ojos se encendieron con interés profesional. Esto no es solo acoso laboral, me explicó inclinándose hacia adelante. Lo que tienes aquí es evidencia de fraude corporativo. Mi consejo es que reportes esto inmediatamente a la alta gerencia de tu empresa. Sus palabras resonaron como campanas en mi mente. Tienes 2 rutas: reportar internamente el fraude para proteger a la empresa, y paralelamente construir tu caso de discriminación. Se recostó en su silla. Pensativo. Si la empresa no actúa sobre el fraude después de tu reporte, entonces tienes un caso aún más sólido por represalias. El arsenal estaba tomando forma. Documentos legales, testigos, evidencia digital, respaldo jurídico. Pero faltaba algo más personal. Fue Laura quien me dio la pieza final, pero de una manera que jamás esperé. Necesito tu ayuda. Me susurró por teléfono, con voz desesperada. Él me ordenó que le organice un viaje de aniversario con su esposa. Se lo olvidó completamente y ahora tengo 2 días para que esté todo listo. Vuelos, reservas, restaurantes, todo. Mi pulso se aceleró. ¿Su aniversario? Sí, este fin de semana. Está desesperado porque aparentemente su esposa le ha estado recordando durante meses y él lo olvidó completamente. Laura sonaba exhausta. Me está haciendo trabajar hasta las 11 de la noche y además quiere que organice todo eso. El plan se cristalizó en mi mente como hielo. No solo tenía la fecha exacta de su viaje, sino que sabía que estaría desesperado por impresionar a su esposa después de haberla ignorado durante meses. Laura, le dije con calma helada, déjame ayudarte a organizar todo eso. Fui a una boutique cara del centro. Compré bragas de encaje negro, sexys, obvias. Las mejores que tenían. Esa noche, sentada en mi mesa del comedor, extendí todo lo que había construido, las evidencias del fraude, mi propuesta mejorada de Moverian Corp, que había perfeccionado obsesivamente y era objetivamente superior a la campaña inicial, y las bragas negras de encaje. Al día siguiente, caminé directamente a la oficina del director general. Su asistente me miró sorprendida cuando pedí 5 minutos de su tiempo. Tengo una versión mejorada de la propuesta de Moverian Corp, le dije cuando me recibió. Significativamente superior a la campaña inicial que discutimos. Me gustaría presentársela formalmente mañana.
Si mi trabajo es realmente tan deficiente como sugiere mi gerente, se notará inmediatamente en la presentación. ¿Qué riesgo hay? Sus cejas se alzaron con interés genuino. Perfecto. Mañana a las 3 de la tarde en la sala de juntas. Perfecto. Pronto descubría que haberse conmigo fue un grave error. La mañana de mi presentación con el director general desperté con una extraña mezcla de nervios y satisfacción. También el día que mi gerente se iba a Cancún. El día anterior había sido un torbellino. En cuestión de horas coordiné vuelos, hotel, restaurantes, cada detalle meticulosamente planeado. No sé cómo agradecerte, me había dicho Laura esa tarde mientras organizábamos todos los vouchers y confirmaciones. Sin ti, habría sido imposible. No hay problema. Solo asegúrate de que tenga todo en su maleta. Lo que Laura no sabía era que mientras ella organizaba los documentos de viaje, yo había aprovechado un momento para deslizar las bragas negras de encaje en su maleta. Mi regalo de aniversario personal. Mi gerente se había ido esa misma madrugada, tomando un vuelo temprano a las 6 de la mañana. Radiante de alivio por haber salvado su matrimonio in extremis. No tenía idea de lo que lo esperaba. A las 10 de la mañana, mientras yo revisaba mi presentación una última vez, mi teléfono sonó. ¿Fuiste tú? Su voz atravesó el auricular como un grito desquiciado. Hola, Marcos. ¿Cómo va su viaje? ¿Le gustó el hotel que reservé? Respóndeme. ¿Fuiste tú? No tengo idea de qué hablas. ¿Pasó algo en su aniversario? Se escuchaba caos de fondo. Gritos. Cosas rompiéndose. Una mujer llorando histéricamente. Mi esposa encontró unas bragas en mi maleta. Qué terrible malentendido. No entiendo cómo pasó eso, fingí inocencia. No te hagas la tonta, solo tú podrías hacer esto. Solo yo dice, pregunté con una risa irónica. Vamos, jefe. Sabe que no soy su único enemigo en la oficina. Hubo un silencio tenso. Cuando habló de nuevo, su voz destilaba veneno puro. Esto no se va a quedar así, haré que te arrepientas, punto. Que disfrutes tu aniversario. Colgué con una sonrisa helada. La primera bomba había explotado exactamente como planeé. Y yo tenía una presentación que dar en unas horas. Lo hermoso era que él estaba atrapado lejos de aquí, lidiando con todo ese drama, mientras yo tenía vía libre para ejecutar la segunda fase de mi plan sin ninguna interferencia. Su ausencia era mi oportunidad perfecta. A las 3 en punto llegué a la sala de juntas. El director general ya estaba ahí, junto con 2 miembros del equipo directivo que había invitado para presenciar mi propuesta mejorada de Moverian Corp. Antes de comenzar, dije conectando mi laptop al proyector. Me gustaría mencionar que he identificado algunas irregularidades financieras en nuestro departamento que podrían ser de su interés. Las cejas del director general se alzaron. ¿Qué tipo de irregularidades? Facturas duplicadas por más de $15,000, bonificaciones registradas como pagadas pero que nunca llegaron a los empleados destinatarios, y un patrón sistemático de robo de crédito intelectual. Saqué las evidencias que había preparado meticulosamente. Todo está documentado aquí. Pero primero, continué, me gustaría mostrarles por qué Moverian Corp podría ser mucho más que un cliente mediano para nuestra empresa. Durante los siguientes 30 minutos, presenté una propuesta que transformaba completamente la campaña original. Había identificado oportunidades de expansión, sinergias con otros clientes potenciales, y estrategias que podrían multiplicar el valor del contrato por 5. Esto es extraordinario, murmuró el director general. ¿Desarrollaste esto completamente sola? Sí, quería demostrar que mi trabajo habla por sí mismo, sin importar las circunstancias personales. ¿Circunstancias personales? La semana pasada, cuando le informé a mi gerente sobre mi embarazo y los ajustes que tendría que hacer. Él me humilló públicamente frente a todo el departamento. Me acusó de errores inexistentes,
Me descontó $5,000 de mi salario y transfirió mis cuentas más importantes a otra empleada basándose únicamente en comentarios discriminatorios sobre mi estado de embarazo. El silencio en la sala era sepulcral. Los números que me mostró eran completamente fabricados, continué. Si lo investigan más a fondo creo que podrán notar esas discrepancias. Además tengo un testigo que respalda esa información. El director general se quedó callado por un momento. ¿Dónde está tu gerente ahora? En su viaje de aniversario que, irónicamente, yo ayudé a organizar. No pude evitar una sonrisa ligeramente sarcástica. Sabía que también delega que organicemos sus asuntos personales. Punto. El director general, reviso las pruebas que recopilé. Esta es una acusación muy seria. Voy a ordenar una auditoría completa inmediatamente. También recomiendo, dije, que revisen los contratos de los últimos 2 años. Creo que encontrarán un patrón sistemático de atribuirse crédito por trabajo ajeno. El proyecto que les acabo de presentar es solo una muestra de lo que otros empleados podrían lograr si se les diera el reconocimiento y la libertad que merecen. El director general se recostó en su silla, procesando todo lo que había escuchado. Has presentado un caso muy convincente, tanto profesional como legalmente. ¿Qué es lo que buscas como resolución? Justicia, respondí simplemente. Y la oportunidad de seguir contribuyendo a esta empresa sin ser saboteada por alguien que ve mi embarazo como una debilidad en lugar de reconocer que mi trabajo siempre ha sido impecable. Considerando la evidencia que has presentado y la calidad excepcional de esta propuesta. Sus ojos brillaron con algo que parecía respeto genuino. ¿Estarías dispuesta a asumir la supervisión directa del proyecto Moverian Corp? ¿Reportando directamente a usted? Exactamente. Efectivo inmediatamente. Sí, por supuesto que sí. Será un honor. Mientras salía de la sala de juntas, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Marcos acaba de llamar, está volando de regreso. Al parecer su esposa le pidió el divorcio y viajó primero. La primera fase de mi venganza estaba completa. Ahora venía lo realmente interesante. Mientras salía de la sala de juntas después de mi presentación exitosa con el director general, mi teléfono vibró. Era Laura. Con la voz temblorosa de pánico. Acaba de llegar. Está como loco, buscándote. Respiré profundo. Ahora descubriría que su mundo profesional también se estaba resquebrajando. ¿Dónde carajo estabas? Su voz atravesó la oficina. Todo el departamento se congeló. En una reunión, respondí sin voltear, organizando meticulosamente los papeles en mi escritorio. ¿Qué tipo de reunión? Se acercó con pasos pesados. Podía sentir su desesperación. Una reunión de trabajo. No te hagas la lista conmigo. Azotó su puño contra mi escritorio. Sé que fuiste con el director general. Levanté la vista. Tenía los ojos inyectados de sangre, la camisa arrugada. Se veía totalmente demacrado. Sí, fui, dije con calma. Presenté mi propuesta para Moverian Corp. Su cara se descompuso. Esa es mi cuenta. Era tu cuenta. Hasta que el director general vio mi propuesta. Estás intentando sabotearme. No necesito sabotearte. Tu incompetencia habla por sí sola. Se desplomó en la silla más cercana. Esto no puede estar pasando. No ahora. ¿Por qué? ¿Por tus problemas matrimoniales? Sus ojos se llenaron de pánico. Eso es temporal. Carmen solo necesita tiempo para calmarse. No tiene pruebas de nada. Una sonrisa fría cruzó mis labios. ¿No tiene pruebas? Fueron solo unas bragas. Pudo haber sido un error del hotel, una confusión con el equipaje. Claro. Una confusión. Voy a arreglar las cosas con ella, continuó, más para convencerse a sí mismo. Y después voy a enderezar este desastre que provocaste aquí. ¿Ah, sí? ¿Cómo?
Se irguió, recuperando algo de su arrogancia habitual. Voy a hablar con el director general. Le voy a decir que presentaste mi propuesta. Adelante. Hazlo. Mi calma lo desconcertó. Lo haré. Y voy a tomar el crédito de todo. ¿Te refieres a mi propuesta? Es trabajo de equipo. Yo supervisé todo. Por supuesto que lo hiciste. En ese momento, la asistente del director general se acercó nerviosamente. Marcos. El director general quiere verte en su oficina. Dice que es urgente. Marcos me lanzó una mirada de odio puro antes de alejarse con pasos pesados. Pude ver cómo sus hombros se hundían con cada paso. 30 minutos después regresó. Se veía como si hubiera envejecido una década. Se dejó caer en su silla, mirando al vacío. El departamento entero podía sentir que algo fundamental había cambiado. Laura se acercó a mi escritorio con disimulo. Ya escuchaste los rumores, dicen que va a haber auditoría completa. No dije nada, pero por dentro sentía una satisfacción fría expandirse por mi pecho. Media hora después, Marcos se acercó a mi escritorio. Ya no había rabia en sus ojos, solo una desesperación que daba lástima. El director general quiere que presentemos ambos, dijo con voz ronca. Mañana a las 10 de la mañana. Tú y yo. Con el cliente de Moverian Corp. Ambos. Dice que quiere evaluar diferentes enfoques. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. La mejor propuesta se queda con la cuenta. Sonreí por primera vez en la conversación. Me parece completamente justo. Esto no se va a quedar así, murmuró, pero ya no había convicción en su amenaza. Tienes razón, respondí levantándome de mi silla. Mañana se va a resolver todo. Esa tarde, mientras Marcos intentaba recuperar algo de compostura en su oficina, me quedé trabajando hasta tarde. No tanto puliendo mi presentación como saboreando lo que estaba por venir. Marcos creía que tenía mi trabajo original. Mañana descubriría que lo que él consideraba su as bajo la manga era apenas un borrador comparado con lo que yo había desarrollado realmente. Al día siguiente llegué temprano a la oficina. Marcos ya estaba en la sala de juntas, conectando su laptop con manos que temblaban ligeramente. Se había puesto su mejor traje. Pero no podía ocultar la desesperación en su rostro. El director general entró junto con el CEO de Moverian Corp y 2 ejecutivos más. La tensión en la sala era palpable. Buenos días, dijo el director general con voz seria. Como saben, estamos aquí para evaluar las propuestas para la cuenta de Moverian Corp. Marcos presentará primero. Marcos se paró con confianza. Caballeros, después de un análisis exhaustivo, les presento la estrategia definitiva para Moverian Corp. Durante los siguientes 20 minutos, presentó mi trabajo original con una confianza que me revolvía el estómago. Era bueno. Lo admito. Había sido un excelente punto de partida. El cliente sentía, hacía preguntas inteligentes, parecía moderadamente impresionado. Sólida, comentó el CEO cuando Marcos terminó. Bien estructurada. Aunque esperaba algo más. Innovador. Naturalmente, respondió Marcos con una sonrisa forzada. Siempre hay espacio para refinamientos. El Director General me miró. Tu turno. Me puse de pie con calma absoluta. Gracias, Marcos, por esa excelente presentación del primer borrador. La confusión se extendió por la sala como una onda. Marcos me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Primer borrador?, preguntó el CEO. Así es, dije conectando mi laptop. Lo que acaban de ver fue un buen punto de partida. Pero permítanme mostrarles por qué Moverian Corp merece algo extraordinario. La primera diapositiva apareció en pantalla. Moverian Corp, evolución, de bueno a excepcional. Durante los siguientes 30 minutos, desarmé meticulosamente la propuesta de Marcos. No era solo una propuesta, era una transformación completa.
El silencio en la sala era absoluto. Los ejecutivos de Moverian Corp intercambiaban miradas de asombro. Esto es, murmuró el CEO. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Por qué no presentaron esto desde el principio? Saqué un USB de mi bolso y lo deslicé hacia el director general. Excelente pregunta. Todo está documentado aquí. Fechas de creación, versiones preliminares, metadatos originales. La propuesta original fue desarrollada por mí el 15 de octubre. Marcos se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Esto es ridículo. Está mintiendo. ¿Mintiendo? Mi voz cortó el aire como hielo. ¿Cómo cuando inventaste números falsos para descontarme $5,000? Estás loca. El embarazo te tiene emocionalmente inestable. Emocionalmente inestable, repetí con una sonrisa fría. Conecté mi teléfono a los altavoces de la sala. La grabación de nuestra llamada durante su viaje. Los gritos desquiciados. Las amenazas, la desesperación pura resonaron en la sala. Marcos se veía como si fuera a desvanecerse. Esta grabación es de hace 4 días, expliqué con voz serena. Durante su crisis matrimonial. Esto es asunto personal, balbuceó Marcos, mirando desesperadamente al director general. Marcos intentó tomar agua, pero su mano temblaba tan violentamente que el vaso se le resbaló. El cristal se hizo añicos contra el suelo en un silencio sepulcral. Se desplomó en su silla. Completamente derrotado. Dios mío, murmuró el CEO de Moverian Corp. ¿Estamos haciendo negocios con alguien así? El director general cerró la carpeta con un golpe seco. Marcos, estás despedido. Efectivo inmediatamente. El CEO se levantó y me extendió la mano. La cuenta es suya. Definitivamente suya. Marcos me miró con ojos vidriosos, toda su arrogancia convertida en cenizas. Me acerqué hasta quedar frente a él, mi voz apenas un susurro que solo él pudo escuchar. Verás, algunos hombres simplemente pierden toda capacidad profesional cuando sus cuerpos piensan. Con la cabeza de abajo. Cuando la puerta se cerró tras él. Sentí una paz profunda expandirse en mi pecho. No era sadismo, era justicia. El orden se había restaurado, y por primera vez en meses, podía respirar completamente libre. El director general se acercó después de que los ejecutivos de Moverian Corp se retiraran. Su nuevo salario será el triple del anterior. Y reportará directamente a mí. ¿Y la auditoría?, pregunté. Continuará. Tenemos evidencia suficiente para procesos legales si decide proceder. Sonreí, guardando el teléfono. La justicia, descubrí, tenía una forma hermosa de completar sus propios círculos. Al final del día. Mientras caminaba hacia mi auto, pensé en todo el camino recorrido. 3 semanas atrás era una empleada embarazada y humillada. Ahora era la directora de la cuenta más importante de la empresa, con el respeto de todos mis colegas y la tranquilidad de saber que había defendido no solo mi trabajo, sino mi dignidad. Marcos tenía razón en una cosa, había sido más fácil de lo que pensaba. Pero no porque yo fuera particularmente brillante o vengativa. Había sido fácil porque cuando alguien construye su carrera sobre mentiras y robo, eventualmente la verdad encuentra su camino hacia la superficie. Y a veces, esa verdad solo necesita una pequeña ayuda para brillar con toda su fuerza. Han pasado 6 meses desde el día de la presentación. A veces. La oficina todavía se siente demasiado silenciosa. La auditoría fue una carnicería. Descubrieron que Marcos no solo me había robado a mí, sino que había malversado casi $30,000 en 3 años a través de facturas fantasma y gastos inflados. La empresa presentó cargos. La última vez que supe de él, su esposa había finalizado el divorcio y él estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrodomésticos, ahogado en deudas legales. Su nombre quedó tan manchado en la industria que nadie volvería a contratarlo. Valeria, la despedí esa misma semana, ya que prácticamente era una incompetente. La empresa me restituyó los $5,000,
junto con una bonificación considerable por daños y perjuicios. El cheque original de la restitución no lo cobré. Lo enmarqué y ahora está colgado en la pared de mi nueva oficina, la antigua oficina de Marcos. Es un recordatorio diario. Ayer me enteré del sexo de mi bebé por error, quería que fuera sorpresa. A veces, mientras compro las cosas para mi bebé, pienso en las palabras de Marcos, que mi cuerpo estaba ocupado en funciones más primitivas. Y sonrío. Esa función primitiva me dio una claridad y una furia que salvaron mi carrera y mi dignidad. Marcos no se equivocó del todo. Mi cerebro no funciona igual desde el embarazo. Ahora es mucho más eficiente, mucho más implacable y no tolera la incompetencia. Reddit, ¿obtuvo mi ex jefe exactamente lo que merecía, o la justicia a veces tiene un lado deliciosamente cruel?